perdonar, estoy nerviosa, no sé. Cuando nosotros no tuvimos que pasar por ver fichas, pero sí es cierto que a nosotros cuando nos asignaron nuestros hijos nos mandaron las fotos y las abrimos por ordenador. En el libro cuento un poco esa parte. Recuerdo que la familia nos preguntaba y nos decía, pero ¿cómo son los niños? Enséñanos a los niños. Y yo recuerdo que nos dijeron, los niños no mostréis las fotos de los niños porque no sabéis si cuando llegáis allí va a haber algún problema y os vais a volver sin niños o tendréis que esperar o sobre la marcha se van a cambiar. Recuerdo que cuando íbamos, mis hijos son 2 hermanos, el pequeño tenía 2 años y medio y la mayor casi 6. Entonces estaban uno en una casa cuna y la hermana en un orfanato. El pequeño evidentemente no sabía nada, ni se acordaba de nada, entró con 14 meses al orfanato, pero mi grande, ella sí que se acordaba porque entró con 5 años al orfanato. Y recuerdo que cuando íbamos de camino al orfanato, al primero, que íbamos con muchísimas prisas, en plan mafia, te montan en el coche, te llevan por las carreteras, como habéis visto, la tensión, los nervios en pareja, esas situaciones también las vives allí con tu pareja. Recuerdo que entramos al orfanato agarrándonos, mi marido me decía, no me siento a las piernas. Y yo ahí le decía, tranquilo, y le agarraba las manos, tranquilo, las tenía heladas, pero no por el frío, sino por los nervios. Cuando entramos allí al despacho de la directora y trajeron a mi hija, recuerdo que yo la vi muy pequeñita y apenas la reconocía, pero conforme la iba mirando dije, sí, es la niña de la foto. Recuerdo que la abrazamos y que en ese momento, en ese abrazo, ella ya del primer momento nos decía mamá y papá. Fue pocos minutos, pero fueron intensos. Cuando salimos de allí, teníamos que ir por la tarde a conocer al hermano. Yo recuerdo que yo le decía a mi marido, por favor, que el niño esté bien porque yo ya sería incapaz de decir que no a nuestra adopción, porque yo sería incapaz de dejar ya a mi hija, que considero mi hija, y solo he estado con ella 15 minutos, pero sería incapaz. Entonces cuando conocimos al niño sí que tuvimos más problemas, sí que estaba peor. Pero sí que fuimos incapaces de decir que no, y recordé las palabras de la psicóloga que está aquí con nosotros, que recuerdo que en esos test que nos hacían para la idoneidad, y me preguntó, ¿hasta qué punto estás dispuesta a decir que sí a las enfermedades? Entonces, en ese momento me hizo recapacitar mucho y recuerdo que pusimos con enfermedades recuperables en nuestro país. Pero cuando viajas y vas a la realidad, te encuentras lo que estás viviendo aquí. Hay una parte donde yo me he identificado muchísimo, que ha sido la parte del abuelo. En el caso de mi hijo, los padres tenían la patria potestad retirada, pero sí que tenían unos abuelos allí, unos fallecidos, pero otros sí que estaban allí. Recuerdo que en el juicio los llamaron y nosotros teníamos el miedo que tienen aquí los actores a que esos abuelos se presentaran en el juicio y dijeran que querían a los niños. Entonces recuerdo cómo fueron a hablar con ellos y cómo esos abuelos, y estaré eternamente agradecida, cómo esos abuelos dijeron sin pedir nada a cambio, todo lo contrario, se alegraron y dijeron, queremos que estos niños sean adoptados y nos alegramos por ellos. Y firmaron los papeles para que sus nietos nosotros fuéramos sus padres, alegrándose muchísimo. Lo que pasa es que no quisieron ir al juicio a hablar porque tenía miedo a las represalias de su hijo, el padre biológico de mi hijo. Entonces, hay un momento cuando sale ahí el abuelo cantándole esa nana al niño, me he acordado mucho de la familia biológica, que mis hijos se dejan allí, porque cuando te montan en el avión dejan allí un pasado que mi hija, por ejemplo, la mayor, recuerda. Entonces ha sido revivir y el día de mañana imaginarme cuando mis hijos vean esta película, cómo van a sentirse también y cómo habrá que explicarle más aún su historia. Entonces, esta película, este libro, esta manera que estamos empezando a contar, la realidad de la adopción, quitando este hermetismo en el que vivimos y viendo tal y como son las cosas.
Entonces le doy gracias a Daniela por esta película porque a pesar de todo me ha hecho, para mí ha sido terapéutica, me ha hecho vivir y ver también en una parte que hablo yo, que es el matrimonio, no solamente los que hemos ido al este, sino las parejas aquí que sois padres adoptivos, hay momentos muy duros en la adopción, en los tratamientos de fertilidad, en el entorno, en momentos en los que pasamos, en que conocemos a nuestros hijos, que tenemos dudas, que tenemos miedo, que nos peleamos, que nos echamos en cara esas cosas que salen ahí en la película. ¿Quién de aquí no lo ha vivido? Pues yo creo que todos.